La epidemia ya se está expandiendo por todo el mundo. Han llegado grandes hambrunas. Y los desastres también están empeorando en China. Sí, es cierto. Pensaba que el Partido Comunista no tendría tiempo para capturar a creyentes en Dios y que podríamos estar a salvo. Pero es mucho más malvado de lo que creía. Cuanto peores los desastres, peores las detenciones. Sí, cada día que el Partido Comunista sigue en pie es un día en que es hostil a Dios. Detiene y persigue a su pueblo escogido. Exacto. Yo fui perseguido y detenido por el Partido Comunista. Y entonces vi con nitidez su malvado rostro. El Partido Comunista es un demonio que odia la verdad y se opone a Dios. Sí. Si creemos en Dios y lo seguimos, nos persiguen y condenan. Pero mediante estas pruebas y tribulaciones, Dios perfecciona nuestra fe y nuestro amor. Cierto. Es la sabiduría de Dios. Si oramos y confiamos en Él, podemos ser firmes en el testimonio y recibir su aprobación. Sí. Hermano Yu, ¿Sí? ¿puedes hablarnos de tu experiencia? Por favor. Muy bien. Un día de mayo del 2008, a mediodía, volví a casa de una reunión. Al llegar a la puerta de mi edificio, vi varias personas afuera. Entre todas ellas, 2 policías uniformados. Estaba impactado y sin darme tiempo de reaccionar, se me acercó un policía a preguntarme: ¿Eres tú, Yuye? Somos de la comisaría. Te han denunciado por creer en Dios Todopoderoso. Debes acompañarnos. Le respondí: en este país existe la libertad de culto. ¿Acaso no es así? Sí. Con la mirada fija me respondió: hay libertad de culto en países occidentales. En China es ilegal creer en Dios Todopoderoso. Entonces, 4 policías de civil derribaron la puerta de mi casa y subieron por la escalera, de forma amenazante. Dijeron rápido: danos tus libros del credo de Dios Todopoderoso. Se pusieron a hurgar por toda la casa y lo desordenaron todo. Pronto, encontraron un ejemplar de la palabra manifestada en carne, un reproductor VCD y discos narrativos de la palabra de Dios. Después me metieron en su vehículo policial. Pensé que como ya habían encontrado pruebas de mi fe en Dios, quién sabe de qué forma me torturarían. Si querían hacerme confesar, seguro que sería muy doloroso. Es verdad. Es verdad. Enseguida oré a Dios. Dios Todopoderoso, me da un poco de miedo esta detención repentina. Por eso te pido fe y fortaleza, para mantenerme firme en el testimonio, no volverme un Judas ni traicionarte. Amén. Amén. Estaba mucho más tranquilo después de orar. Recordé entonces la palabra de Dios. La fe es como un puente de un solo tronco. Aférrate a la vida con miedo y te caerás. Pero si estás dispuesto a perecer, cruzarás con paso firme. Si el hombre alberga pensamientos asustadizos y de temores porque Satanás lo ha engañado, por miedo a que crucemos el puente de la fe para entrar en Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios me dio fe para que, sin importar cómo me torturaran, pudiera confiar en Él y ser firme en el testimonio. Amén. Ya en la comisaría de la ciudad, primero me encerraron en una pequeña celda oscura. Cerca de las 2 de la tarde, me llevaron a una sala de interrogatorios. Allí un policía señaló unas palabras en la pared y dijo: indulgentes en la confesión, estrictos en la resistencia. Hoy te he traído hasta acá, por tu propio bien. Si nos cuentas sinceramente lo que sabes, te dejaremos irte a casa, sin hacerte daño. Eres joven y podrías hacer cualquier cosa mejor que creer en Dios. Si crees en Dios en China, irás a la cárcel. ¿Vale la pena? Al oír lo que él estaba diciendo, pensé: solo quieres amenazarme con la cárcel para que traicione a Dios. No caeré en tus trampas. Muy bien. Como no respondía, me presionó aún más. Preguntó: ¿quién te predicó la fe en Dios? ¿Cuántas personas hay en tu iglesia? ¿Cuántos libros tienen? ¿Dónde guardan las ofrendas? Dímelo con sinceridad. Si no, será peor para ti. Respondí que no sabía. Después encendieron un portátil. Me mostraron varias fotos y me pidieron que identificara a mis hermanos y hermanas. Un policía comentó orgulloso: estamos vigilando a todos estos. Vayan a donde vayan, aunque huyan al extranjero, los encontraremos y los traeremos. Les dije que no reconocía a nadie en las fotos. Un policía perdió la paciencia y, alterado, me gritó: si descubrimos que nos has mentido, te aseguro que te lo haremos pagar. A la mañana siguiente, me llevaron de nuevo a la sala de interrogatorios. Un policía me dijo: hoy hemos traído a alguien para que te ilumine. Eres el sustento de tu familia, de tu mujer, tu hijo y tus padres. Si no colaboras con nosotros, cumplirás de 3 a 5 años de cárcel. Y sabes muy bien cómo le irá a tu esposa, y a tus padres y a tu hijo. Dicho aquello, hicieron entrar a mi esposa. Y ella me dijo:
No tienes más que contarles lo que sepas. Han dicho que si no les cuentas todo, irás a la cárcel. Si vas a la cárcel, ¿cómo sobreviviré con el niño y cómo lo harán tus padres? Era muy triste tener que oír a mi esposa tratando de convencerme. Además pensé, si realmente voy a la cárcel, ¿cómo podrá mi mujer mantener a la familia ella sola? Mis padres son muy mayores, y si se enteran de todo esto, ¿serán capaces de resistirlo? Estas ideas me perturbaban mucho, así que de inmediato fui ante Dios a orarle. Dios Todopoderoso, estoy angustiado. Me preocupa mucho mi familia. Te pido esclarecimiento y guía. Dame fe y fortaleza. Deseo mantenerme firme en el testimonio, humillar a Satanás. Amén. Tras orar, recordé un pasaje de la palabra de Dios. Haz todo lo que sea beneficioso para la obra de Dios, y nada que vaya en detrimento de los intereses de la misma. Defiende el nombre, el testimonio y la obra de Dios. Amén. La palabra de Dios me hizo entender que el hecho de que llamaran a mi mujer para convencerme era una trampa de Satanás. Debía estar junto a Dios y mantenerme firme en el testimonio. Amén. También mis padres y mi hijo estaban en las manos de Dios. Debía tener fe en Él, obedecer su soberanía y disposiciones. Amén. Le repliqué a mi esposa, que vaya o no a la cárcel no depende de la policía. Todo depende de Dios. Sí. Sí. Mi mujer me suplicó de nuevo, no seas tan terco. Cuenta lo que sepas a la policía y vámonos juntos a casa. Me resultó difícil de oír lo que decía mi esposa. También quería irme a casa. Pero no podía traicionar a Dios por armonía familiar y comodidad, ni volverme un Judas para salvarme. Eso es. Al ver que no confesaría, se marchó llorando. Estos demonios atacan las debilidades de la gente, esperando utilizar nuestros sentimientos por la familia para atacarnos, rompernos y hacernos traicionar a Dios. ¡Qué ruines! Correcto. Cuando los policías vieron que su truco había fracasado, uno me tomó brutalmente del cuello y gritando me dijo: «Fue muy difícil hacer que viniera a convencerte. No vas a pagarme así». Y luego me dio 6 bofetadas. Me dolía la cara por los golpes recibidos y me zumbaban los oídos. Entonces me agarró del cuello y me empujó fuertemente. Caí al suelo y me dio 2 patadas antes de marcharse. ¡Demonios! Menudo diablo. Aunque sufrí un poco físicamente, vi el fracaso de Satanás y le agradecí a Dios de todo corazón. Gracias a Dios. Ese día a las 4 de la tarde y en vista de que no les iba a contar nada, me multaron con 2,000 yuanes y me soltaron. Sin embargo, no disponíamos de ese dinero, así que tuvimos que movilizarnos y pedir prestado. Pensaba que la policía se detendría una vez pagada la multa, por lo que me extrañó que 3 meses después, mientras vendía verduras en el mercado, me llamaran para que volviera a la comisaría, por una cuestión menor, y luego podría irme. Ya estando en la comisaría, un policía dijo: «Recibimos órdenes nuevas. ¿Tú crees en Dios Todopoderoso? Además, en tu casa encontramos libros y discos de recitaciones de la palabra de Dios, pruebas concluyentes. Por el delito de utilizar una organización o en violación de la ley, se te condena a 1 año de reeducación a través del trabajo». Oír 1 año de reeducación a través del trabajo fue como una ducha de agua fría. Acababa de pagar la multa y me condenaban a 1 año de reeducación. Qué despreciable es este partido comunista. Sí. Ya habías pagado la multa. ¿Te vuelven a detener? ¿Qué clase de ley es? Exacto. Entonces estaba muy enfadado y preocupado. Como sustento principal de la familia, si iba a la cárcel, ¿de qué vivirían mi esposa y mi hijo? Eso es. También pensé en lo inhumano que es un lugar como la cárcel, y no tenía idea de cómo me torturarían los guardias. No sabía cómo sobreviviría ese año. Todo esto me angustió, así que oré a Dios en silencio. Dios Todopoderoso, esta situación se ha dado repentinamente. Me enfrento a 1 año de reeducación a través del trabajo y no sé cómo sobreviviré. Te ruego me des la voluntad de sufrir, de no quejarme ni traicionarte. Deseo poner a mis padres, a mi hijo y a mi mujer en tus manos y obedecer tus instrumentaciones y disposiciones. Amén. Después de orar, recordé la palabra de Dios. No temas, el Dios Todopoderoso de los ejércitos seguramente estará contigo. Él guarda vuestras espaldas y es vuestro escudo. Amén. Las palabras de Dios me dieron fe y fortaleza.
Dios es el creador y reina sobre todas las cosas. Con el firme respaldo de Dios, no tenía nada que temer. Cierto. Así pues, ese año no fue nada. Y tras salir, seguía creyendo en Dios y cumpliendo con el deber. Gracias a Dios. El destino de mis padres y de mi hijo estaban en las manos de Dios. Quería obedecer su soberanía y disposiciones. Cuando decidí obedecer, me sentí aliviado. Gracias a Dios. Esa tarde, alrededor de las 4, la policía me escoltó hasta el campo de trabajo. En cuanto entré a la celda, el guardia le dijo al cabecilla: «Este cree en Dios, lo dejo a tus manos». El cabecilla de la celda me golpeó como una decena de veces ante la mirada del guardia, y se me hincharon la nariz y la cara. Me ordenó ponerme de pie con las piernas rectas, agacharme y tocarme las puntas de los pies. Me prohibió hacer cualquier movimiento. Luego de casi 2 horas así, estaba mareado y me dolía la cabeza. Sentía la cintura rota y un dolor insoportable en las piernas. Sí. Finalmente, cerca de la medianoche, perdí la sensibilidad en las piernas y de inmediato me caí al suelo. Tardé más de 10 minutos en poder levantarme. 5 días más tarde me asignaron al taller para hacer luces LED. Los 3 primeros meses no estaba familiarizado con el trabajo, y cuando no podía terminar mi asignación diaria me golpeaban brutalmente. En ocasiones recibía 5 o 6 palizas diarias. Una vez el cabecilla de la celda me llamó al baño, me quitó los pantalones a la fuerza y me azotó el trasero con una tabla de bambú como de 1 metro de largo y 2 dedos de ancho. Cuando finalmente partió la tabla, continuó entonces con un látigo metálico de unos 4 centímetros de grosor, unas 20 veces más. Me resultaba difícil enderezarme por el dolor y me golpeé la cabeza contra el separador de los baños, así que me salió un gran chichón del tamaño de un huevo. Además, en el trasero tenía un hematoma del tamaño de mi mano, que me dolía tanto que no me atrevía ni a sentarme y cojeaba al andar. Aún así, debía cumplir con una pesada carga de trabajo diaria, y si no cumplía con esa carga, me castigaban de forma incluso más severa. Parece el infierno en la tierra. Exactamente. En ese momento no podía soportar ese doble tormento mental y físico, y quería acabar con todo de alguna manera. Cuando un hermano que estaba en el campo de trabajo conmigo supo de mi situación, me dijo: «Este entorno es una prueba y un examen de Dios para nosotros. Tenemos que confiar en Dios y orarle para ser firmes en el testimonio y humillar a Satanás. Si sufrimos un poco y queremos morir o huir de ese entorno, ¿cómo tendremos testimonio?». Así es. Así es. Las palabras de este hermano me sirvieron de alerta. El Partido Comunista me torturaba de esta manera porque querían que traicionara a Dios y perdiera mi testimonio. Exacto. Si moría así, ¿no estaría cayendo en las trampas de Satanás? No podía dejarme engañar por él. Tenía que seguir viviendo, creyendo en Dios y cumpliendo con el deber tras mi liberación. Gracias a Dios. Por el amor de Dios, tuviste la ayuda y el apoyo de un hermano en la cárcel. Sí. Transcurrido medio mes, se me infectó la herida de la frente, supuraba. Y ni siquiera podía ver de lo hinchada que estaba. Pero a los guardias no les importaba si vivía o moría, y simplemente me obligaban a continuar trabajando en el taller. Aunque no pudiera trabajar, me mandaban a estar ahí y me prohibían descansar. Eso parece totalmente inhumano. Cierto, es tortura deliberada. Sí. Durante ese tiempo, pedí muchas veces a los guardias de la cárcel poder ir a un médico, pero no me autorizaban. En aquel entonces me dolía muchísimo la cabeza, lo que junto a la pesada carga de trabajo diario comenzó a preocuparme. Tenía este pensamiento: de seguir así, moriré en la cárcel. Cuanto más lo pensaba, más miedo tenía, por lo que me presenté ante Dios a orar. Dios Todopoderoso, temo morir en la cárcel, por lo que te pido fe y fortaleza para confiar en ti y seguir viviendo. Amén. Tras orar, recordé un pasaje de la palabra de Dios. Veámoslo. De acuerdo. Cuando las personas atraviesan pruebas, es normal que sean débiles, internamente negativas, o que carezcan de claridad sobre la voluntad de Dios o sobre la senda en la que practicar. Pero en cualquier caso, como Job, debes tener fe en la obra de Dios y no negarlo. Aunque Job era débil y maldijo el día de su propio nacimiento, no negó que Jehová le concedió todas las cosas en la vida humana.
y que también es Él quien las quita. Independientemente de cómo fue probado, Él mantuvo esta creencia. Sí. En tu experiencia, cualquiera sea tu refinamiento, mediante las palabras de Dios, lo que Él exige, en pocas palabras, es la fe y el amor del hombre por Él. Lo que Dios perfecciona al obrar de esa manera es la fe, el amor y las aspiraciones de las personas. Amén. Medité las palabras de Dios y las entendí. Las pruebas nos llegan porque Dios quiere perfeccionar nuestra fe y voluntad de sufrir. Correcto. Me acordé de Job y de cómo durante su prueba perdió todas sus riquezas y a sus hijos y se le llenó el cuerpo de llagas. Pero igual tuvo fe en Dios y en vez de quejarse de Él, continuó alabando su nombre. Amén. Durante su prueba mantuvo el testimonio de Dios. Sí. Luego pensé en mí que después de padecer una enfermedad, el maltrato policial y el sufrimiento físico no podía soportarlo y me preocupaba constantemente por morir en la cárcel. Con esto me di cuenta de mi poca fe. Dios es el soberano sobre todo y en sus manos estaba que yo viviera o no, por lo que debía obedecer su soberanía y disposiciones y dar buen testimonio de Él. Amén. Cuando hallé la fe para obedecer, Dios también me abrió un camino. Luego, cuando pedí de nuevo a los guardias de la cárcel ir al hospital, accedieron. Después de más de un mes de tratamiento, finalmente mi herida sanó. Gracias a Dios. 3 meses más tarde, mi padre vino a visitarme. Cuando fui a la sala de visitas, vi a mi padre mucho más demacrado que antes. Llorando me dijo que, desde mi detención, la gente de mi aldea se burlaba y hablaba de mi familia, y que mi esposa volvería a casarse por no soportar el ridículo y la discriminación. Se había vendido todo lo que se pudo vender y la casa ya no parecía un hogar. Escuchar estas terribles noticias de parte de mi padre fue como si me cayera un rayo encima. No podía imaginar a lo que había llegado mi familia. Mi mujer se había ido y yo estaba en la cárcel. Así que, ¿quién cuidaría de mi hijo y de mis padres? Esa idea me hacía sentir particularmente triste y a la vez resentido. Creía en Dios e iba por la senda correcta en la vida, pero el Partido Comunista me había detenido y encarcelado, por lo que mi esposa me había dejado y mi familia se había roto. Odiaba de corazón este malvado partido. Exacto. Mi padre me dijo que no me preocupara por mi familia, que se ampararían en Dios. Esas palabras de mi padre me reconfortaron mucho y supe que debía hacer lo mismo, dar un buen testimonio de Dios. Amén. Cuando se marchó mi padre, oré a Dios, Dios Todopoderoso. Hoy me entristeció mucho conocer la situación de mi familia y también comprobar mi pequeña estatura. Te pido esclarecimiento y guía para entender tu voluntad. Amén. Amén. Tras mi oración, recordé un himno de las palabras de Dios. 你得为真理而受苦，为真理而献身，为真理而忍受屈辱，为真理而忍受屈辱，为得着更多更多的真理而忍受更多更多的苦难。这是你该做到的，这是你该做到的。你别因为享受家庭的和睦而丢掉真理，别因为一时的享受失去了你一生的尊严，你一生的人格。你应当追求一切美的善的事物，追求更有意义的人生的道路。
这样庸俗地活着，而且一点追求目标都没有，这不还是虚度吗？你能得着什么呢？你应当为一个真理而舍弃一切的肉体享受。你不应该为一点点享受而丢掉所有的真理。这样的人没有人格，没有尊严，没有人格，没有尊严，没有存活的意义，没有存活的意义。 Amén. Estaba mucho más tranquilo después de cantar este himno. Aunque el Partido Comunista me persiguió y detuvo, y perdí a mi familia, por mi fe en Dios, lo que ganaba era la verdad, que es más valiosa. Sí. Mi experiencia además me permitió ver la crueldad y maldad del Partido Comunista y discernir su esencia de demonio que se opone a Dios y odia la verdad. Al mismo tiempo, también experimenté el amor de Dios. En mi momento de mayor dolor y debilidad, la palabra de Dios me dio esclarecimiento y guía, me permitió comprender la verdad y me proporcionó fe en Dios. Mi capacidad de sufrir para ganar la verdad tenía mucho más valor y sentido que todo. Y de no haber sufrido en ese entorno, no habría recibido estas ganancias tan auténticas. Eso es. Cuando lo comprendí, dejé de sentirme mal y estaba dispuesto a obedecer y sufrir en ese entorno. Gracias a Dios. Me liberaron al término de mi condena en agosto del 2009. Antes de liberarme, un policía me advirtió: afuera no te está permitido creer en Dios. Si te atrapamos haciéndolo de nuevo, serán mínimo 3 años. También me dijo que me presentara en el juzgado apenas llegara a casa y que a partir de entonces debía ir a la comisaría mensualmente. No tenías nada de libertad cuando saliste de la cárcel. Aún tenías que estar vigilado. Cierto. Al llegar a casa, vi que estaba completamente vacía. Mi esposa se había ido y mi hijo vivía con sus abuelos, porque no había quien se ocupara de él. Al ver mi casa sin gente y mi familia desaparecida, sentí un gran vacío en el corazón. Tiempo después, mi madre me contó que desde mi detención, los dirigentes de la aldea vigilaban mi casa y que la mujer del secretario del partido la seguía ocasionalmente. Mi hijo también sufrió discriminación y malos tratos de sus maestros en el colegio. Le habían pegado varias veces con una tabla de bambú y tenía el trasero hinchado. Además le dijeron: tu padre cree en Dios y se pudrirá en la cárcel por ello. Tu abuela nunca está en casa por su fe en Dios. Podríamos matarte sin que nadie se entere. Escuchar todas estas noticias realmente me enfureció. Tenía un hogar muy bueno, pero solo por creer en Dios, el Partido Comunista me persiguió tanto que mi esposa se fue, y mis padres y mi hijo tuvieron que soportar muchas desdichas. Odiaba a este malvado partido con todo mi corazón. Sí. Recordé la palabra de Dios. Durante miles de años esta ha sido la tierra de la sociedad. Es insoportablemente sucia. La miseria abunda. Los fantasmas corren desbocados, difunden engaños, hacen acusaciones sin razón, asestan golpes crueles, pisotean esta ciudad fantasma y la dejan plagada de cadáveres. El hedor de la putrefacción impregna la tierra y el aire, y está fuertemente custodiada. ¿Quién puede ver el mundo más allá de los cielos? Antepasados de lo antiguo, amados líderes, todos ellos se oponen a Dios. Su intromisión ha dejado todo lo que está bajo el cielo en la oscuridad, el caos. Libertad religiosa, los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, todos son trucos para tapar el pecado. ¿Quién ha apoyado la obra de Dios? ¿Quién ha dado su vida o derramado su sangre por la obra de Dios? Y es que, una generación tras otra, de padres a hijos, el hombre esclavizado ha esclavizado sus miramientos a Dios. ¿Cómo no incitaría esto a la furia? Milenios de odio y pecaminosidad
se concentran en el corazón, están grabados en él. ¿Cómo no podría esto infundir odio? Venga a Dios, extingue por completo a su enemigo, detén su desenfreno, evita que se desboque. Ahora es el momento. El hombre lleva mucho tiempo reuniendo todas sus fuerzas, ha dedicado todos sus esfuerzos y ha pagado todo precio por esto, para arrancarle la cara a Dios a este demonio y permitir que quienes han sido cegados y atormentados de todas las maneras se levanten de su dolor y le vuelvan la espalda a este viejo diablo maligno. Amén. Con lo revelado en la palabra de Dios, tuve más clara la diabólica esencia del odio por la verdad del Partido Comunista y su oposición a Dios. Exacto. Cuanto más me perseguía, más capaz era de aborrecerlo y rechazarlo. Amén. Al mismo tiempo, me daba más determinación para seguir a Dios hasta el fin. Al experimentar esta persecución, experimenté también el amor y la salvación de Dios. Cuando los guardias de la cárcel me maltrataban y estaba enfermo, Dios me mantenía vivo. Sí. En mis momentos de mayor dolor y debilidad, la palabra de Dios fue lo que me guió, me dio fe y la voluntad de sufrir, y me permitió mantenerme fuerte. Demos gracias a Dios. Tras esta experiencia, sentía de forma real y práctica que Dios estaba a mi lado, guiándome e impulsándome. Le doy gracias de corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios te ha bendecido al darte la capacidad de aprender tanto de la persecución y la adversidad. Sí. Hay que experimentar la detención y persecución del gran dragón rojo para ver clara su naturaleza demoníaca y aborrecerlo por completo y tener más fe para seguir a Dios. Sí. Veo realmente la sabiduría de la obra de Dios. Gracias a Dios. Demos gracias Así a es. Dios. Qué sabia es la obra de Así Dios. es.